Hola, en este vídeo vamos a estudiar la halogenación de los alcanos. Los compuestos halogenados son muy importantes y tienen grandes aplicaciones, en ocasiones como insecticidas, que es el caso del DDT, un famoso insecticida prohibido desde hace ya bastantes años. También existen numerosas sustancias empleadas como refrigerantes en diferentes dispositivos como neveras que son compuestos halogenados. Últimamente o desde hace unos años surgieron algunos problemas con ellos como la posible destrucción de la capa de ozono por parte de estos alcanos o compuestos halogenados. De todos modos, es una reacción muy importante en química orgánica y vamos a echar un vistazo a cómo se produce, cuál es su mecanismo, cómo conseguir mayoritariamente halogenar en ciertas posiciones de la molécula. Lo primero, comentar en qué consiste esta reacción. La halogenación de los alcanos consiste en sustituir hidrógenos del alcano por halógenos. Esta sustitución se hace principalmente por cloros y bromos. Y para nosotros tiene bastante importancia la bromación. Va a tener bastante importancia la bromación porque tiene una característica que en química se conoce como selectividad. Es decir, se pueden cambiar ciertos hidrógenos de forma selectiva por bromo, lo que produce unos buenos rendimientos a favor de un producto determinado. Pues bueno, como indico, la sustitución de de hidrógenos por halógenos es el fundamento de las reacciones radicalarias, de las reacciones de halogenación de alcanos, y su mecanismo es de tipo radicalario. Ahora veremos en qué consisten esos mecanismos. Y un primer ejemplo de cómo un alcano se halogena. Vamos a ver el ejemplo del propano, que en su reacción con un halógeno, en este caso le vamos a poner cloro. La reacción se suele iniciar empleando luz. Luz ultravioleta permite que la molécula de cloro se rompa. Algunas moléculas de cloro se van a romper, lo que producirá radicales cloro, que son los que inician la halogenación de la molécula. Pero desde el punto de vista global, la reacción consiste en la sustitución de un hidrógeno del alcano por un cloro. Como puede observarse en ese producto que acabo de dibujar, este hidrógeno del alcano se ha sustituido por un cloro. Puede sustituirse cualquier hidrógeno de la molécula. En principio es fácil de ver que los hidrógenos que hay que parten del carbono del extremo, los tres, son iguales. Da igual cambiar uno que otro, que el producto es el mismo. Y también se ve fácilmente que los hidrógenos del otro extremo, del carbono de la derecha, sustituyéndolos por cloro, también generarían el mismo producto, que es el 1-cloropropano. Sin embargo, existen dos hidrógenos que generan un producto diferente y son los que se encuentran en el carbono del medio, en el carbono 2 del propano. Cuando sustituimos estos hidrógenos por el halógeno, por el cloro, se obtiene un nuevo producto, que es el 2-cloropropano. Un objetivo del tema es ver en qué condiciones podemos obtener uno de ellos mayoritariamente. La cloración no nos va a permitir esto, pero sí la bromación, y también vamos a ver cómo calcular los porcentajes de cada uno de los dos productos, en qué porcentaje se obtiene cada uno de ellos. Además, la reacción desprende cloruro de hidrógeno. Vamos a ver un segundo ejemplo, que es la molécula de ciclopentano. Todos ellos son alcanos, un alcano lineal. Ahora en este caso nos centramos en un alcano cíclico. Cuando le añadimos un halógeno, ahora por ejemplo vamos a usar bromo con luz, pues observa la sustitución de uno de los hidrógenos del pentano sustituye por bromo. No tiene importancia qué hidrógeno de los 10 del ciclopentano
sustituyamos por bromo, el producto formado es idéntico. Da igual sustituir de un carbono que de otro, se obtendrá un único producto, más HBr que se obtiene como subproducto de la reacción. El siguiente paso es ver el mecanismo por el cual transcurre esta reacción. Como ya comenté al principio, se trata de un mecanismo radicalario que consta de tres etapas. Primero vamos a dibujar la reacción global para a continuación ver esas etapas del mecanismo. Vamos a esperar un momento porque nos está guardando la presentación y no nos deja seguir trabajando. Sin embargo, es solo un minuto. Bueno, ya podemos seguir. Primero vamos a dibujar la reacción global. Metano más cloro. El metano sustituye uno de sus hidrógenos por uno de los cloros de la molécula de cloro. Ese hidrógeno que se va del metano se une al cloro, al átomo de cloro, de la molécula de cloro, y forma HCl. La reacción requiere para que tenga lugar o bien luz o calor. Luz ultravioleta o calor permite que la reacción comience. También se pueden emplear peróxidos. Aquí se observa cómo el metano perdió uno de sus hidrógenos sustituyéndolo por cloro, dando lugar al clorometano, y ese hidrógeno se unió al otro cloro de la molécula de cloro. Es decir, la halogenación de alcanos consiste en cambiar un hidrógeno del alcano por el halógeno correspondiente. El mecanismo, tres etapas. Primera etapa se conoce como iniciación. La iniciación es la etapa que hace que la reacción comience. Es la chispa que inicia la reacción. Igual que en una combustión el mechero o la cerilla aportan la energía para que la reacción comience y ya después la combustión prosigue sin necesidad de continuar iniciando la reacción una y otra vez, pues aquí ocurre lo mismo. La iniciación consiste en romper, en la ruptura de este enlace cloro-cloro. Vamos a romper ese enlace cloro-cloro. ¿Cómo se puede romper? Con luz o calor o incluso empleando peróxidos, como el agua oxigenada o otro tipo de peróxidos. Los cloros, la molécula de cloro rompe y genera dos cloros. La ruptura de este enlace supone que uno de los electrones va a parar a uno de los cloros. Sabemos que un enlace covalente está formado por dos electrones compartidos. Uno va a irse a uno de los cloros y el otro al otro cloro, generando radicales. Es decir, rompe el enlace. Este tipo de ruptura se le llama ruptura homolítica. El enlace rompe de forma homolítica repartiendo sus electrones, uno para cada átomo que forma esa molécula, ¿no? Uno sobre cada cloro. Y se generan radicales. Esto que tenemos aquí son radicales cloro, especies muy reactivas. Buscan un segundo electrón, tratan de enlazarse a otros átomos para conseguir ese segundo electrón que les falta, para completar su octeto, ¿no? Bien, a continuación viene la etapa de propagación. Los radicales cloro muy reactivos arrancan hidrógenos a la molécula de metano. Se van a llevar un hidrógeno de la molécula de metano y formarán un nuevo radical, es decir, el enlace carbono-hidrógeno del metano se va a romper. Se romperá dejando radicales metilo y formando HCl. El hidrógeno que arranca el cloro forma HCl y el carbono, como pierde uno de sus hidrógenos de forma homolítica, pues genera radicales metilo. En la segunda etapa de propagación, los radicales metilo formados en la primera van a ser reactivos de la segunda etapa de propagación y van a arrancar cloros a la molécula de cloro. Los radicales metilo se llevan un cloro de la molécula de cloro formando ya el producto clorometano y desprendiendo nuevos radicales cloro. Como puede verse, los radicales metilo son productos de la
primera etapa de propagación y son reactivos de la segunda etapa de propagación, productos de la primera y reactivos de la segunda. A ese tipo de especies se les llama intermedios, son intermedios de reacción. Bien, bueno, hay una característica muy importante en este mecanismo, y es que los radicales que se gastan en la primera etapa de propagación es muy importante que se generen de nuevo en la última, para que la reacción pueda proseguir. La halogenación transcurre repitiéndose una y otra vez el mecanismo de propagación. El mecanismo de propagación, repitiéndose una y otra vez, es el que produce la halogenación. La iniciación solo la chispa que hace que empiece. Unas pocas moléculas de cloro se rompen, se generan algunos radicales y esa pequeña cantidad de radicales inicia la propagación. Cada cloro que se gasta se vuelve a generar en la segunda etapa y vuelve a la primera etapa, de manera que la reacción prosigue de esta forma. Tenemos una última etapa, muy poco importante también, igual que ocurre con la iniciación. Es una etapa que ocurre en este caso cuando la reacción termina. Una vez que el metano y el cloro, que son los reactivos de partida, se han agotado en el medio, los radicales ya no tienen a quién unirse. Fíjense que en las etapas de propagación siempre se unen radicales a moléculas neutras, es decir, se une radical cloro a metano o en la siguiente etapa radical metilo a cloro, pero nunca se unen radicales entre sí, siempre un radical reaccionando con una molécula estable, ¿no? con un reactivo de partida, o bien con metano o bien con cloro. Una vez que el metano y el cloro se agotan, los radicales empiezan a unirse entre sí. Por ejemplo, dos radicales metilo se unen entre sí generando una molécula de etano. Esto ocurre cuando ya no existe en el medio ni metano ni cloro. Otra opción es que un metilo se una a una molécula de cloro, entonces formará clorometano. O también tenemos la posibilidad de que dos radicales cloro se unan entre sí, lo cual generará la molécula de cloro. Son reacciones que generan trazas de producto. Cuando la reacción ya termina, cuando ya se agotaron los reactivos, se forman pequeñas trazas de etano, de cloro, de clorometano. Vamos a ver con unos modelos moleculares qué es lo que hace una reacción radicalaria para que se pueda incluso entender mejor, más visualmente. La reacción radicalaria lo que hace es hacer reaccionar un alcano, en este caso estamos dibujando el metano, la molécula de metano, y lo hace reaccionar con un halógeno, por ejemplo en este caso es la molécula de cloro. El metano pierde uno de sus hidrógenos, que se va a unir a uno de los cloros, y este hidrógeno es reemplazado por el otro cloro de la molécula de cloro. El resultado, clorometano más HCl. Bien, ahora seguimos pintando más ejemplos acerca de las halogenaciones de alcanos. Vamos a bromar el ciclopentano. Me parece que incluso, de nuevo, vamos a ver todo el mecanismo por el cual esta molécula se halogena. El ciclopentano reacciona con bromo en presencia de luz ultravioleta para iniciar la reacción y sustituye uno de sus hidrógenos por un bromo, desprendiéndose HBr. El mecanismo, igual que el anterior, comienza en la etapa de iniciación con la ruptura homolítica de la molécula de bromo. Se rompe ese enlace llevándose un electrón uno de los bromos y el otro va hacia el otro bromo. Esto genera dos radicales bromo. Esos radicales bromo pasan a la primera etapa de propagación y arrancan hidrógenos a la molécula de ciclopentano. En concreto, he señalado este hidrógeno, pero no tiene nada de especial con respecto a los otros 10 que tiene la molécula. Los radicales bromo se llevan ese hidrógeno, lo arrancan, generando un nuevo radical sobre el carbono, radical ciclopentilo, y forman el bromuro de hidrógeno. Este electrón que tiene el radical bromo se lleva el hidrógeno y el enlace rompe un electrón hacia el carbono
y el otro electrón del enlace hacia el hidrógeno. De esa forma se producen los radicales ciclopentilo. En la segunda etapa de propagación, este radical ciclopentilo va a reaccionar con moléculas de bromo neutras, moléculas reactivo de partida, para halogenarse. El radical arranca un bromo a la molécula de bromo, rompiendo de forma homolítica esa molécula y dejando libres nuevos radicales bromo que volverán a la primera etapa de propagación. Vuelven a esta etapa de propagación estos radicales bromo y así la reacción continúa. Falta de nuevo dibujar la etapa de terminación, pero no la vamos a poner. Es igual que la que resulta de halogenar el metano en el ejemplo anterior, clorar metano. Ahora vamos a ver cómo son los diagramas de energía de una reacción radicalaria. Vamos a representar el diagrama de energía de la halogenación del metano, pero solamente de las etapas de propagación. Y aquí lo dibujamos. El metano reacciona con radicales cloro, da radicales metilo más HCl. Primera etapa de propagación. Segunda, radicales metilo que arrancan cloros a moléculas de cloro de forma homolítica, generando clorometano y nuevos radicales cloro. Dibujo las dos etapas de propagación en colores diferentes para que pueda verse en el diagrama de energía a qué parte del diagrama de energía corresponde con cada reacción. Bueno, además primero, antes de dibujar el diagrama, voy a sumar ambas etapas para ver qué dan la reacción global. Fijaros cómo el cloro se va radical cloro con radical cloro, radical metilo con radical metilo, están a lados opuestos de la reacción y lo que nos queda es metano más cloro para dar clorometano más clorhídrico. Bueno, ahora ya dibujamos el diagrama de energía. Son dos etapas de propagación las que tenemos y por tanto se supone que el diagrama tiene dos estados de transición, uno por etapa. Tengo dos zonas del diagrama, una pintada en azul, otra pintada en rojo, que nos indican cada una de las dos etapas de propagación. Aquí van a ir los reactivos de partida, que son metano y radicales cloro. Dibujamos los reactivos de la primera etapa de propagación. El diagrama de energía es energía frente a coordenada de reacción. Y metano y cloro, que son los reactivos de la primera etapa, van colocados a este nivel de energía. La energía de estos reactivos aumenta hasta llegar al máximo, donde alcanzan el estado de transición. Y de ese estado de transición surge el producto, el radical metilo más el cloruro de hidrógeno. Ese reactivo es producto, es reactivo de la primera etapa y es producto de la segunda. Radical metilo, reactivo de la primera, producto de la segunda. Al reaccionar con moléculas de cloro generará el producto final, que es clorometano más radicales cloro, que van dibujados aquí a este nivel. Bien, ahora vamos a dibujar los estados de transición de la reacción. El estado de transición consiste en señalar, en dibujar los enlaces que se rompen en cada una de las dos etapas. Primero lo vamos a dibujar para la primera etapa. Se dibujan con líneas de puntos, con líneas a trazos, líneas de puntos mejor, se dibujan los enlaces rotos y formados. En la primera etapa, la molécula de metano rompe un enlace carbono-hidrógeno. Aquí señalamos cómo el enlace carbono-hidrógeno se rompe, mientras que se forma un enlace hidrógeno-cloro, que generará el producto HCl y radicales metilo. Enlace que rompe, el azul; enlace que se forma, el rojo. Y de ahí obtenemos el metilo. Ese metilo arranca cloros a la molécula de cloro. Por tanto, el metilo se lleva un cloro de la molécula de cloro, enlace rojo formándose, y enlace cloro-cloro rompiéndose. Se rompe la molécula de cloro y se forman enlaces carbono-cloro, que generan los productos finales, clorometano y radicales cloro, productos de la segunda etapa de propagación. La suma de las dos etapas nos da la reacción global. Ahora vamos a fijarnos en el intercambio de energía en esta reacción.
Esta diferencia de energía que, que dibujo aquí es la energía absorbida en la primera etapa de propagación, que la vamos a llamar delta H en azul. Y aquí vamos a pintar también delta H para que se pueda seguir. Ese delta de H es mayor que cero porque es energía absorbida. Obsérvese cómo el producto, es decir, el intermedio, está por encima del reactivo. Por tanto, se requiere calor. Va a absorber calor la reacción durante esa etapa, primera etapa. Sin embargo, en la segunda etapa de propagación, la reacción, en la roja, ¿no?, la reacción va a desprender calor. Y desprende toda esta energía que tenemos aquí señalada, que la vamos a llamar delta de H en rojo. Y es menor que cero. Es una etapa exotérmica, desprende calor. Y aquí lo dibujamos. Además, bueno, desprende calor porque el intermedio está muy por encima del producto final y por tanto está muy alto en energía. Toda esa energía que le sobra la tiene que liberar al medio para bajar al producto. La suma de ambas etapas de propagación produce la reacción global y por la ley de Hess la suma de las entalpías de las etapas debe darnos la entalpía de la reacción global. Esa entalpía en el diagrama es la diferencia de energía que va entre el reactivo de partida y el producto final. Esta pequeña diferencia de entalpía que tenemos aquí en verde es el delta H de la reacción global. Es el calor desprendido de forma neta durante esa reacción. Diferencia entre calor desprendido en la segunda etapa y calor absorbido en la primera. Este diagrama de energía no es muy correcto, puesto que la cloración del metano tiene una primera etapa endotérmica en 2 kilocalorías solo. Es decir, este paso es de 2 kilocalorías y este desprende 27. Por tanto, está totalmente equivocado el diagrama. Después vamos a dibujarlos con todo detalle, los diagramas, digamos, con una escala un poco mejor para que las energías absorbidas y desprendidas correspondan realmente a las distancias entre los diferentes reactivo, intermedio y producto. Bien, ahora vamos a comparar para los diferentes halógenos sus diagramas de energía y vamos a comparar la energía desprendida durante la halogenación de un alcano, por ejemplo del metano, por los diferentes halógenos, flúor, cloro, bromo y yodo. Una reacción química es más espontánea cuanto más exotérmica. Aunque es cierto que la espontaneidad en termodinámica es el resultado de combinar dos factores, que son la entropía y la entalpía. Entropía y entalpía. Solamente con intercambios de energía, es decir, solamente con entalpía, no se puede deducir si una reacción es espontánea o no. Depende también de su entropía. Pero en estas reacciones se observa una importante diferencia entre los calores intercambiados en unas reacciones y otras. Es decir, la fluoración intercambia mucho más calor que la cloración y esta más calor que la bromación y la halogenación con yodo es endotérmica y de ahí se puede deducir fácilmente la reactividad de los halógenos. Sin embargo, antes de hacer eso, bueno, es cierto que se puede tener una idea de quién es más reactivo simplemente por un factor, que es el tamaño. Cuanto mayor sea un halógeno, menos reactivo es. La halogenación, la reactividad del halógeno disminuye a medida que el tamaño del halógeno se va haciendo más grande. Aquí voy dibujando el tamaño de los diferentes halógenos y como puede observarse el yodo es el halógeno de mayor tamaño. ¿Y eso qué tiene que ver con la reacción radicalaria? Bueno, a mayor tamaño el solapamiento entre los dos átomos es más difuso, solapan peor y el enlace yodo-yodo es el más débil de todos y esto pues va a tener importancia en los calores intercambiados en la reacción de halogenación, de manera que el yodo es un halógeno realmente malo para la halogenación radicalaria y no produce halogenaciones. El bromo es muy poco reactivo en la radicalaria, va a ser muy interesante para nosotros, pero su reactividad es escasa, es poco reactivo. El cloro es muy reactivo, reacciona muy bien, y el flúor tan reactivo que en muchos casos es explosivo cuando halogena alcanos.
efectivamente aquí se observa que una reacción como la halogenación con flúor desprende 103 kilocalorías por mol, es exotérmica en 103 kilocalorías por mol, mientras que la halogenación con yodo es endotérmica. Eso es lo que realmente permite comparar la reactividad de unos halógenos con otros, aunque está en función del tamaño. A medida que nos movamos en este sentido, el halógeno cada vez es menos reactivo, menor reactividad. Y ahora por fin, sí, vamos a ver los calores intercambiados en las etapas de propagación por un halógeno en general que llamo X, primera etapa de propagación, segunda etapa de propagación, y vamos a ir pintando pues los diferentes halógenos. Reacción global, también la vamos a pintar ahí para ver el calor global intercambiado. Primera etapa para el flúor, 30 kilocalorías desprendidas. Segunda etapa, 73 desprendidas. Balance global, 103. Es una reacción enormemente exotérmica. Y eso hace que el flúor sea muy reactivo hasta el punto de ser explosivo. El cloro, primera etapa, mucho más desfavorable. Requiere 2 kilocalorías para funcionar. La segunda compensa claramente el calor absorbido por la primera. Balance muy favorable, 25 kilocalorías. Un halógeno que reacciona de forma muy bien, muy reactivo, pero mucho menos que el flúor. El bromo, la cosa se pone fea. 18 kilocalorías absorbidas, 25 desprendidas, balance global favorable, es exotérmica en 7, pero el calor requerido por la primera etapa lo convierte en un agente de halogenación poco reactivo. Y el yodo está ya en una situación imposible. El yodo con 34 kilocalorías no halogena los alcanos. Incluso suministrándole calor, la reacción seguirá otros caminos, no funciona la halogenación con yodo. El yodo es un halógeno que no podemos emplear en las halogenaciones radicalarias debido a ese balance tan desfavorable. Indico las conclusiones comentadas acerca de estos datos. Y ahora por fin, los diagramas de energía. Vamos a ver el diagrama de energía para la reacción del metano con flúor. Dibujo las etapas de propagación, flúor más metano para dar radicales metilo más HF. Dibujo los ejes donde vamos a representar energía frente a coordenada de reacción. Dibujamos la primera etapa de propagación, que es la que tenemos aquí señalada, reactivo. Lo pinto muy arriba porque va a ser muy exotérmica y por tanto el producto va a estar muy abajo. Dibujo los reactivos, flúor más metano, radicales flúor más metano. Escasa energía de activación y un intermedio mucho más abajo que el reactivo, porque desprende, como se puede observar, 30 kilocalorías. El intermedio va en una posición como esta. Aquí iría el intermedio, que es el radical metilo, y bueno, el producto HF también lo podemos dibujar ahí. Y calor desprendido, 30 kilocalorías. Ahí tenemos el radical metilo. Segunda etapa, dibujamos el estado de transición, por supuesto, ya lo comentamos antes, creo que no hay problema. Segunda etapa, metilo reacciona con flúor para dar fluorometano. En esa etapa se desprende también una gran cantidad de calor, 73 kilocalorías por mol, por tanto el producto debe estar casi cerca al eje de las X, ¿no? Al eje de la coordenada de reacción. Lo pintamos y ahí va el producto. CH3F más fluoruro. Calor desprendido desde el nivel del intermedio hasta ese producto, 73. Estado de transición, como siempre, enlaces formados carbono-flúor, enlace roto flúor-flúor. Este diagrama de energía, con estados de transición muy tempranos, muy cercanos al reactivo, temprano o incipiente, según el postulado de Hammond, pues nos indica que va a ser una reacción muy rápida, una reacción muy exotérmica y muy rápida. La halogenación con flúor de un alcano. El balance global es de 103 kilocalorías. Diferencia de energía entre el reactivo y el producto final. Ahora pasamos a halogenar el metano con cloro, cloración del metano. Primera etapa de propagación, calor de intercambiado, bueno, ejes coordenados, energía, coordenada de reacción, calor intercambiado, perdón, bueno, seguimos ahí pintando como antes,
no sé el orden en el que aparecen las cosas y no... Metano más cloro. Por fin, calor intercambiado, creo. Bien, 2 kilocalorías, absorbe calor. Tenemos un estado de transición y a continuación un intermedio que está por encima del reactivo. Intermedio por encima del reactivo. La diferencia de energía, 2 kilocalorías. Ahí está, 2 kilocalorías. Endotérmica. Dibujamos el estado de transición. Segunda etapa de propagación. Calor intercambiado, 27. Por tanto, ese producto ya cae a una energía baja. Ahí nos cae el producto. Clorometano, radicales cloro y aquí el estado de transición. Calor desprendido, 27. Estado de transición, lo de siempre. Y la diferencia de energía entre reactivo y producto es de 25 kilocalorías desprendidas. La reacción sigue siendo muy exotérmica, aunque no como las 103 kilocalorías desprendidas por el flúor. La reactividad del cloro disminuye, los estados de transición ya son de más energía. La reacción, la primera etapa requiere calor, aunque lo compensa claramente la segunda, pero la reactividad ya es mucho menor que la del flúor. Seguimos halogenando con bromo, bromación del metano. Primera etapa de propagación, reactivos, 18 kilocalorías. Por tanto, el intermedio está 18 kilocalorías más alto que el reactivo de partida. Así que aquí tendremos una energía de activación muy importante para dejar el intermedio 18 kilocalorías por encima del reactivo de partida. Las 18 kilocalorías. Es cierto que en la segunda etapa de propagación esta energía se compensa con 25 desprendidas, pero como puede observarse, la diferencia de energía entre reactivo y producto ya es muy pequeña, es de unas 7 kilocalorías solamente. Calor desprendido 25, estados de transición, y aquí está el calor intercambiado en la reacción global, es decir, el bromo es muy poco exotérmico. Eso le convierte en el menos reactivo de todos ellos. La bromación es una reacción es una reacción mucho más lenta que la halogenación con flúor o con cloro. Y por último, vamos a ver el diagrama del yodo. No voy a señalar nada más. Aquí tenemos el diagrama del yodo. Lo dibujo con sus etapas de propagación. Y el balance energético solo hay que ver cómo el reactivo de partida, bueno, mejor, la primera etapa es endotérmica en 34 kilocalorías, aunque es parecido al que pinté antes para el bromo, pero si se observa esta diferencia de energía, aquí se ve cómo la energía, la diferencia de energía entre el reactivo y el estado de transición es realmente importante, y eso va a hacer que el estado de transición esté a una gran altura, una energía no es superable por los reactivos y por tanto la reacción no transcurre. Además, el balance global es endotérmico. Requiere 13 kilocalorías para que la reacción tenga lugar. Por tanto, no se pueden hacer halogenaciones con yodo, solamente con flúor, cloro y bromo, y el flúor muy reactivo es poco usado. Cloro-bromo son los dos halógenos que más se emplean. Nos queda para completar este tema ver por qué unos radicales son más estables que otros y por tanto en una halogenación hay posiciones que se van a halogenar mucho más fácilmente unas que otras y habrá una distribución de productos que va a favorecer a esas posiciones más favorables. Esto va a depender de la estabilidad de los radicales. Hasta ahora en todos los ejemplos que hemos comentado el radical que se formaba era un radical metilo, procedente de arrancar hidrógenos al metano. Bueno, es cierto que también halogenamos un ciclopropano, que formaría radicales ciclopropilo. Hay una razón, por ejemplo, por la que un radical ciclopropilo es mucho más estable que el radical metilo que se forma a partir del metano. Esto implica que halogenar ciclopropano es más rápido, es más sencillo que halogenar metano. La razón es la estabilidad de los radicales. Aquí no tengo un fallo, ¿verdad? En estabilidad de radicales. Bien, el efecto que los estabiliza se llama hiperconjugación. Después nos queda
una vez que tengamos la estabilidad de los radicales, ya podemos calcular la proporción de productos formada en una reacción radicalaria, lo que llaman la distribución de productos. Los factores de los que depende, que va a ser el tipo de halógeno que emplees en la halogenación, incluso la temperatura va a influir, y el objetivo va a ser intentar halogenar moléculas de alcano consiguiendo mayoritariamente uno de los productos. Y por último, lo que nos va a quedar por comentar es unos problemas que tienen los halógenos, los agentes de halogenación que estamos empleando, que son el cloro y el bromo. El cloro tiene un problema de toxicidad muy elevado y el bromo tiene un problema de precio. Se extrae del agua de mar y es muy caro. Se puede sustituir el cloro y el bromo por otras sustancias que no presenten esa toxicidad y que sean baratas, como pueden ser, por ejemplo, hipoclorito de terbutilo, como puede ser la NBS, la N-bromosuccinimida o N-clorosuccinimida. Son agentes de halogenación alternativos y bueno, eso es lo que nos queda, pero lo vamos a dejar para un próximo vídeo. De momento ya va a ser suficiente con este trabajo que hemos hecho.